¿Qué tal, amigos? Soy el doctor Isidoro Calleja, médico especialista en medicina interna, máster en cardiología clínica, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, fellow del American College of Physicians, diplomado por la Universidad Católica de Murcia, España. Hoy quiero dialogar con ustedes sobre un aspecto médico de gran vigencia. Se detectó en México y ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanzó ya la voz de alarma, el primer caso de influenza aviar. ¿Sí? Sabemos que este virus existe de forma natural en muchas aves, sobre todo aves acuáticas, y ocasionalmente ha habido brotes en aves de corral, en granjas que se dedican a la avicultura. Sin embargo, pues no se había documentado un caso de transmisión a humano. Y aquí esto es pues no lo grave, no tenemos que hacer alarma, pero sí lo importante, ¿sí? Que por primera vez se confirma que un paciente mexicano de 59 años padeció y falleció de esta enfermedad. Él inició con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, tos, dificultad respiratoria. A mediados de abril, ¿sí? Continuó agravándose hasta que es trasladado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se detecta la presencia del virus de la influenza tipo A. ¿Sí? El paciente muere el mismo día y bueno, comienza el escrutinio epidemiológico, porque la influenza tipo A hay varios subtipos de virus que pueden corresponder a esta categoría. Y después de investigaciones de biología molecular en nuestro país a cargo del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, de ser enviadas muestras a otros institutos de biología molecular, se pudo confirmar que este virus de influenza tipo A era ni más ni menos el subtipo H5N2, que corresponde a la influenza aviar. ¿Qué tenemos que hacer en esta medida? Bueno, afortunadamente este virus puede tener grados variables de patogenicidad, desde causar un cuadro gripal leve y autolimitado hasta un cuadro severo de vías respiratorias que amerite inclusive hospitalización. ¿Sí? No, en el caso del paciente que falleció, se trataba de una persona que tenía otras comorbilidades, o sea, otras enfermedades. ¿Sí? Tenía una enfermedad renal crónica, padecía diabetes, tenía hipertensión, o sea, no era una persona sana. Y como en cualquier caso, cuando una persona no está sana y no está bien controlada de sus padecimientos, es más susceptible a que cualquier enfermedad infecciosa lo agreda y le cause una condición de gravedad. Es el único caso. Se hizo un seguimiento minucioso de todos los contactos cercanos del paciente y ninguno salió positivo al virus de la influenza A subtipo H5N2. O sea que realmente su transmisibilidad fue casi nula. Sin embargo, esto no quiere decir que no nos pongamos las pilas. Tenemos que tener la conciencia, los médicos, que cualquier paciente que tenga un cuadro gripal, ¿verdad? Que curse con postración, fiebres muy elevadas y a veces hasta algún grado de dificultad respiratoria, siempre debemos investigar la posibilidad no solamente de influenza, de COVID o de otras infecciones virales o bacterianas. Y si el paciente tiene una influenza tipo A confirmada por laboratorio, debemos iniciar el tratamiento antiviral específico
aunque no sepamos si es, lo más probable es que no sea la influenza aviar, o sea, la H5N2, porque realmente solamente ha habido el reporte de un caso confirmado en este país de más de 100 millones de habitantes. Pero existe la posibilidad de que pudiese haber un incremento. Entonces, las medidas importantes, por favor, quienes manejen carne de aves, quienes estén en granjas, ¿sí? Hay que protegerse, uso de cubrebocas, aseo frecuente de manos, ¿sí? Y si se detecta en el caso de las granjas avícolas esta enfermedad, debe notificarse de inmediato a las autoridades sanitarias. No quiere decir que cuando exista un brote en una granja se le vaya a transmitir necesariamente a quienes ahí laboran, ¿sí? Esto es difícil, pero es posible. Hasta ahora tampoco se ha documentado en nuestro país que haya contagios entre humanos de esta influenza A subtipo H5N2. No lo ha habido. Eso sería algo ya pues, más grave. Pero hay que estar atentos, ¿sí? Ante cualquier enfermedad respiratoria, ¿sí? Procurar mantener la sana distancia, acudir al médico si se percatan que el cuadro va tomando severidad, acudir con cubrebocas para evitar contagiar a los demás, y ya el médico calificado le solicitará los exámenes pertinentes y en caso de diagnosticar influenza, ¿verdad?, les dará el antiviral específico y las demás medidas de soporte y sostén a fin de no progresar a una fase de gravedad. Esto lo tenemos que tener en cuenta todos, ¿sí? Todas las personas, más aún aquellas que tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Y más aún si estas enfermedades crónicas están descompensadas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las enfermedades renales, ¿sí? La desnutrición, y podríamos enumerar la cirrosis hepática. Cualquier paciente que tenga una enfermedad ya crónica siempre será más susceptible y la atención médica deberá de ser más precoz a fin de evitar que la influenza, ¿sí?, que repito, solamente ha habido un caso de influenza aviar, ¿sí?, en humanos en nuestro país, pero cualquier, sea la influenza A que usualmente acontece en los humanos, ¿sí?, debe ser tratada rápidamente con el antiviral específico y las medidas adicionales de soporte y sostén. No deseo causar alarma, solamente quiero insistir en que las medidas de aseo de manos, el uso de cubrebocas cuando una persona experimenta síntomas respiratorios es esencial, sobre todo si va a estar en lugares donde hay aglomeración de personas para evitar la diseminación, no solamente de esta influenza aviar que solamente ha habido un caso, sino de cualquier otra enfermedad respiratoria. Seamos responsables, colaboremos con las autoridades sanitarias y los médicos tenemos la obligación de, ante la sospecha de un cuadro de influenza, solicitar los exámenes pertinentes, hacer el diagnóstico oportuno y darle el mejor tratamiento al paciente y hacer el debido reporte a la autoridad sanitaria. Les mando un saludo muy afectuoso y espero que sea de gran utilidad esta información.